Ejercicio número 2. Este video contiene la explicación de un ejercicio utilizando la ley de corriente de Kirchhoff, lo cual nos pide calcular el voltaje de A y B. Se tiene dicho circuito que es alimentado por una fuente de alimentación de 10 voltios, 5 resistencias, la resistencia 1 y 4 de 20 ohm, la resistencia 2 y 3 de 30 ohm y la resistencia 5 de 50 ohm. Como primer paso, lo que debemos de hacer es de identificar los números de nodo que existen en dicho circuito. En este caso son 4. La resistencia 1 y 2 se encuentra el primer nodo. La resistencia 2 y 3 junto con la fuente de alimentación el segundo. Abajo de la fuente de alimentación con el punto tierra el tercero. Y la resistencia 2 y 4, 3 y 4 el cuarto nodo. El siguiente paso es identificar los números de malla que tiene. En este caso, en la primera malla se tiene la resistencia 4 y 3. Determinamos la ecuación de la siguiente forma. Voltaje de alimentación menos la corriente de la malla 1 por la resistencia 4, menos la corriente de la malla 1 por la resistencia 3. Esto lo igualamos a 0. Siguiente paso, sustituimos con los valores que nos muestra el circuito de la siguiente forma. El voltaje de alimentación de 10 voltios menos la corriente de la malla 1 por la resistencia 4, que en este caso sería 20 ohm, menos la corriente de la malla 1 por 30 ohm, igual a 0. La resistencia la sumamos y nos da un valor de 50 ohm. Mientras que cambiamos la posición del valor de voltaje, lo trasladamos y lo ponemos con un signo negativo. Haciendo un despeje para encontrar la corriente de la malla número 1 sería la corriente igual a menos 10 voltios entre menos 50 ohm y esto nos da un valor de 0.2 amperes. Este último paso se puede obtener con la ley de Ohm. Así como el resultado anterior nos dio 0.2 amperes, en la malla 2 será igual que en la malla 1, debido a que los valores de la resistencia son iguales. Tanto la resistencia y su posición en la colocación. Haciendo el mismo procedimiento despejamos y calculamos, nos da 0.2 amperes, ya que el circuito está equilibrado. Entonces, debido a esos procedimientos anteriormente calculados, el voltaje AB nos queda de la siguiente forma. Para calcular el voltaje A será la resistencia 1 por la malla 2, la corriente de la malla 2. La resistencia 1 porque está más próximo a tierra. Igualmente para calcular el voltaje B con la resistencia 4. Por lo tanto, la resistencia 1 y la resistencia 4 tienen el mismo valor. Y así que ambos voltajes nos darán 4 voltios. Con estos valores obtenidos en el voltaje A y el voltaje B se hace una diferencia, una resta. Ambos voltajes se van a restar de la siguiente forma. Voltaje A menos voltaje B, o sea, 4 menos 4 nos da un valor de 0 y ese sería el voltaje que circula en la resistencia 5. En el problema nos pregunta que por qué nos da ese dato. Pues esto es debido a que el circuito está compuesto por resistencia con valores idénticos y esto hace que el circuito se encuentre equilibrado debido a la posición de su resistencia y la posición de su fuente. Para comprobar este ejercicio se ha simulado con el programa Proteus y nos muestra el mismo resultado con el mismo que hemos calculado.